doy al segundo tiempo, porque el primero es el tiempo en lo cual yo le doy a Dios a través de cantar, y el segundo en el que estamos iniciando es el tiempo en el cual Dios me va a dar a mí. ¿Cuál de los dos tiempos puede ser mejor? Podrían ser los dos importantes, pero siendo que somos humanos, quizás el tiempo en el cual le damos nosotros puede haber algo de fingimiento, de falsedad, de hipocresía, pero Dios en su misericordia toma lo mejor. Pero en el tiempo que Él tiene de darnos a nosotros es todo íntegro, porque viene de un Dios íntegro, que nos va a hablar con sinceridad, que se va a expresar con sinceridad y que lo hace por amor, porque quiere vernos mejor, porque quiere prepararnos mejor cada día. Esta preciosa tarde, haciendo siempre trato la manera de irme colegando o uniendo a las meditaciones anteriores de los días domingos que hemos estado reflejando en el libro de Josué, en su capítulo 14. Y el título, el tema de esta tarde, le he puesto la naturaleza de un espíritu diferente. Eso lo estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Qué dijo Dios de Caleb y de Josué? Que tenían, pero Dios dijo, pero mis hijos, Josué y Caleb, ellos tenían un espíritu diferente. Entonces he estado estudiando la naturaleza de un espíritu diferente. Y así se llama esta tarde la meditación. Entonces la diferencia en nuestra vida siempre la va a ser el Espíritu de Dios. Repito, la diferencia en nuestra vida siempre la va a ser el Espíritu de Dios. O sea, una persona sin el Espíritu de Dios es una persona común, natural, carnal, y manifiesta sus manifestaciones carnales, sus debilidades. Pero para poder ser diferente, se necesita tener un espíritu diferente. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento y muchas historias que leemos o pasajes o cosas que encontramos en el Antiguo Testamento son sombra de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es sombra, ¿por qué? Porque Dios estaba mostrando lo que iba a presentar a la iglesia más adelante, o sea, hoy, en nuestros tiempos. Por eso es que el Antiguo Testamento nos sirve para poder estudiarlo, y toda esa palabra se puede volver realidad en nuestra actualidad. Entonces es sombra, ¿verdad? Quiere decir que de todas esas cosas del Antiguo Testamento nosotros podemos aprender muchas cosas a fin de que podamos ver la obra de Dios manifestada en nuestras vidas. ¿Me explico, hermanos? De todas esas cosas del Antiguo Testamento nosotros debemos aprender, podemos aprender a fin de ver la obra de Dios manifestada en nuestras vidas. No importa el tiempo en el que nosotros estemos viviendo. Entonces, Josué capítulo 14, que estuvimos los domingos pasados ahí, nos narra, mejor dicho, el momento en que el pueblo de Israel va a atravesar para pasar a la tierra prometida. ¿No es verdad? Y la Biblia narra en ese capítulo que Moisés envía o escoge a 12 príncipes. No eran cualquier cosa, es un liderazgo. Y los envía como espías a la tierra prometida. Pero al regresar 10 de ellos traían un mensaje negativo. 10 de ellos traían un mensaje negativo. Y esto lo presentaron al pueblo hasta el grado que desanimaron al pueblo. Eso nos narra este capítulo. Por esto dice la historia que
Israel no entró a la tierra prometida sino hasta después de 40 años. Esto hizo que Israel anduviera dando vueltas en el desierto hasta que murieran los que no creyeron, porque Dios dijo, por no haber creído, dijo, este pueblo no entrará. Entonces esa generación tuvo que morir en el desierto. Y esto siempre lo recalco porque es importante, porque los cristianos no buscan de Dios por sus hijos, porque los cristianos se aferran al trabajo por sus hijos, porque todo lo hacemos por nuestros hijos. Israel igual dijo que no entraba a la tierra prometida porque sus hijos iban a morir ahí. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? Les voy a demostrar que yo sé cuidar mejor a sus hijos que ustedes. Y mató a todos. Lo hizo andar 40 años en el desierto para que todos los ancianos o padres murieran, y quienes entraron a la tierra prometida fueron los hijos. Qué precioso, hermano. Porque no es con fuerza ni con espada, es con el Espíritu de Dios. Y es creyendo a las promesas de Dios. Entonces estos 10 hombres dispusieron al pueblo y se volcaron contra Moisés. El pueblo cayó en el desánimo por el mensaje negativo, pero Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, veían las cosas de una manera diferente. O sea, no importa lo que pueda estar pasando, pero la iglesia del Señor, que tiene el Espíritu de Dios, o sea, esto es nosotros, debemos ver las cosas no como el mundo las está viendo, de una manera diferente. Porque este evangelio es un evangelio de poder. Confiando en el Dios que nosotros glorificamos, al Dios que nosotros alabamos, es un Dios de promesa. Y es un Dios que ha dicho que va a estar con nosotros siempre. Pase lo que pase. No podemos en estos días predicar sin mencionar lo que estamos pasando. Tenemos una pandemia a nivel mundial. A mí me gusta leer e informarme. Preguntaban, ¿este virus va a desaparecer? Dicen los científicos que no. Porque la vacuna no va a eliminar el virus. Bueno, hasta la vacuna es incierta hasta cuándo va a ser efectivo esa inmunidad en el cuerpo de los vacunados. Se cree que hasta el 2024 toda la humanidad estará vacunada, pero el virus no se va a ir, sino que se va a convertir en una especie de virus de estación, como la gripe. Cada vez que viene la primavera, viene el virus de la gripe. Entonces este virus va a convivir con nosotros hasta que nos muramos. Pero la vacuna va a ayudar a que este virus no sea mortal. Entonces, hermano, dice, yo no me vacuno. Pues muérase. Yo nomás que tenga la posibilidad de una vez las 2 dosis. Pero no importa lo que esté pasando, ni lo que las noticias, porque esto, por ejemplo, dice, tú te vacunas, te metes las 2 vacunas, pero debes seguir guardando las medidas de prevención. Dice, debes siempre tener la mascarilla, tienes que lavarte las manos. O sea, vamos a convivir con esto por mucho tiempo. Así que mejor que nos vayamos acostumbrando. Pero eso no nos tiene que robar el gozo. Eso no nos tiene que turbar. Eso no nos tiene que amedrentar. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, Dios dijo que los que creyeron, que los que no creyeron, no verían la tierra prometida. Hermanos, en estos años y meses que llevamos de este problema, hay una cantidad de cristianos que están fuera. Y otros que todavía se preguntan, cristianos y ateos y no cristianos, dicen, ¿y dónde está Dios, pues? ¿Dónde está el Dios de esos locos o de esa gente que se reúne? Bueno, pues Dios está dentro de mí y está dentro de usted.
y tiene promesa. Es cuestión de fe. Es cuestión de creerle a Dios. Es cuestión de ser diferente. Estamos todos en esta tierra, estamos todos sufriendo el mismo problema, pero somos diferentes. Ahora, dice el versículo 24, pero mi siervo, yo estoy en Números 14, ¿no? ¿Parece? O Josué 14. Ok. ¿Qué dice? Vamos a ver 14, ¿qué? Pero mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él otro espíritu y decidió, póngame Números 14, 24, vamos a ver. Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Ahí está, en Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y Dios decidió ir en pos de mí, ¿qué dice Dios? Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Entonces la diferencia en medio de las crisis, en medio de las dificultades, lo hacen los que tengan el espíritu diferente. Repito, la diferencia en medio de la crisis, en medio de las dificultades, la van a hacer los que tengan un espíritu diferente y se atrevan a caminar sabiendo que no hay gigante que no podamos destruir. No hay problema que no podamos enfrentar. No hay dificultad, mis hermanos, que nosotros no podamos pasar adelante. Si caminamos con un espíritu diferente, nosotros podemos ver lo que otros no pueden ver. Y podremos alcanzar lo que otros no pueden alcanzar. Somos diferentes. ¿Está conmigo? Somos diferentes. Pero la pregunta es, ¿qué espíritu cargamos dentro? Porque si la diferencia en la vida del cristiano la hace el Espíritu de Dios, y eso no está siendo efectivo, sino que estoy asustado, estoy amedrentado, entonces es necesario preguntarnos qué espíritu cargo dentro. Porque el enemigo es tremendo. El enemigo ataca con facilidad y nos desanima, nos frustra. Y puede meter en nosotros un espíritu de frustración. Hay cristianos frustrados. Lógicamente que se han dejado guiar por pensamientos, por ideas, por profecías y por cosas equivocadas. Y cuando eso no se ha cumplido, que es lo que usa Satanás, entonces despiertan en ellos un espíritu de frustración. O podemos tener un espíritu que, a pesar de lo que Satanás diga, nosotros sabemos que Dios nos ha dado promesa y que nos va a dar la victoria en cualquier dificultad. Esa es la iglesia del Señor. Ese es el pueblo del Señor que sobrevive en este momento, que se reúne en los templos para alabar al Señor, que tiene un espíritu diferente, que estamos pasando la misma circunstancia, que podemos tener un pariente enfermo en la camilla, en el hospital, pero seguimos creyendo de que Dios nos ha dado promesas y que nos va a dar la victoria. Por eso hemos decidido caminar con Él. Por eso es que dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él otro espíritu y decidió ir en pos, a pesar de lo que habían visto, porque los otros 10 no están mintiendo, están diciendo la verdad. Es verdad que habían gigantes, es verdad que habían ciudades fortificadas, es verdad de todo eso. Pero la cosa es que cuando aquellos estaban dando el mensaje negativo y ellos se consideraban langosta, porque este es lo peor de la frustración o del temor que Satanás mete en la vida de los cristianos, que comienza, Satanás usa la autoestima baja, que humanamente, y hoy en este momento, la humanidad, las generaciones que tenemos son muy vulnerables, tienen la estima muy baja. Son afectados por todo lo que está pasando. Son melancólicos, llorones, flojos, aguados. Pero no estoy hablando de los de acá, porque los de acá tienen un espíritu diferente.
Gracias por los amenes. Estoy hablando de una generación en general. Es vulnerable. Ellos no tienen identidad. Ellos están a la despensa de lo que Satanás está dictando en el mundo. Él está tirando sus reglas. Por eso el homosexualismo, el lesbianismo, el sexo libre y todas las cosas que vienen. Y los jóvenes están ahí. ¿Cuál agarro? Agarra a este, papito. Ok, ahí van. ¿Por qué? Porque tienen la estima muy baja. Y la estima baja es el nido del temor. No teman, dice el Señor. Y ahí Satanás despierta un espíritu que hace que la gente viva amedrentado y asustado. Pero nosotros tenemos que caminar con un espíritu diferente. Y estos 10, ellos solitos se veían como langosta. Nadie les había dicho. Hay gente que dice: yo soy feo. No, es que yo no sirvo para nada. No, es que yo, porque tienen una estima muy baja. Pero ¿quién te dijo eso? Fíjese que compararse con una langosta es 1000 y 1000 veces más pequeña que un ser humano. Pero ellos hicieron la comparación. Dicen: nosotros nos vemos como langostas. Pobrecitos nosotros. Nos van a aplastar. Nos van a matar a nosotros y a nuestros hijos. Pero hay 2 hombres parados ahí con un espíritu diferente, y ellos no se veían como langosta. Ellos veían los gigantes como pan, como algo comestible, y ellos decían: sí, ahí están, pero vamos a ir y los vamos a comer. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios que estaba en ellos los hacía ver de una manera diferente. Es cierto lo que está pasando afuera. Es verdad que se están muriendo miles, pero nosotros vemos de una manera diferente. Nosotros no pensamos en morirnos de un virus. Nosotros vamos a morir de otra cosa. Siempre vamos a morir, pero no de eso. Pero no permita que Satanás envenene su mente y lo haga hacerse pequeñito y despreciarse usted mismo. No. Usted es diferente porque el Espíritu de Dios está en usted. Entonces, lo más grande de la cruz y de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo es que el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Hoy sí caigamos a Juan capítulo 16, el versículo 7. Vea que nos dice. Entonces, lo más grande de la cruz y de que nuestro Señor Jesucristo haya ascendido al cielo es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió para nosotros. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque los discípulos, en el momento de la ascensión, ¿qué es eso, pastor? Es que el Señor iba a ser tomado, levantado para regresar a su lugar de origen, de donde salió, o sea, el cielo. Pero los discípulos se habían aferrado a Él y no lo querían dejar ir, y estaban tristes porque les estaba diciendo las cosas. Pero el Señor les dice: os conviene que yo me vaya. Porque el Padre había prometido 2 consoladores allá en Isaías. Y uno era Jesús, que vino en carne, tenía que venir, morir y irse. Pero luego habla del segundo consolador, que es el Espíritu Santo. Pero Dios, que es un Dios de orden y trabaja todo en su tiempo, introduce todo en su tiempo, no podía enviar o no podía aparecer el Espíritu Santo en la tierra sin que Jesús fuera levantado. Entonces Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Repito, lo más grande de la cruz y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo es la venida del Espíritu Santo. Porque si no, nosotros fuéramos o estuviéramos hoy en una posición como los otros 10. Sin el Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros somos vulnerables, somos cobardes, tenemos miedo, temblamos. Lo que hace la diferencia es el Espíritu, pero no es el espíritu del hombre, es el Espíritu de Dios en el hombre. Ahora Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7
describe que lo que nosotros cargamos, y si el Señor dijo que se tenía que ir para que el Consolador viniera, y el Espíritu de Dios vino y entró para morar en el corazón de aquellos que le recibieran y creyeran en Él. Entonces, del momento que recibimos al Señor, Él entró a morar en nuestro corazón. Entonces Pablo dice que nosotros no cargamos cualquier cosa, sino que cargamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Vea lo que dice ese versículo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el barro? Nosotros. Pero diga mejor yo. No, porque nosotros nos da la opción de escondernos. Diga, yo soy un pedazo de barro. Hay barro negro, hay barro rojo, hay barro blanco, hay barro amarillo. Hay varias clases de barro. Pero todos somos barros. Y el Señor ha hecho de nosotros unas vasijas preciosas. Pero a pesar de ser vasijas preciosas, somos barro, nada más que hoy somos quemados, hornados. Pero dentro de esas vasijas, que por muchos dibujitos, mucho barniz y muchos dibujitos encima, son siempre barro, frágiles. Allá donde yo me crié, el agua se mantiene, el agua de tomar, de beber, se mantiene en tinajas de barro. Pero esas benditas tinajas de barro sí que dieron de todo, ¿no? Porque nuestros padres nos pegaban cada rato porque le arrancábamos la oreja. Porque por andar jugando como muchachos topábamos con los cántaros, le llamamos nosotros, y se quebraban esas vasijas, hermano. ¿Y cómo hacía usted para recoger el montón de pedazos de tejos? Había que ir a la casa con la oreja nada más. Y a veces cuando iba reventadito uno la ponía medio de lado ahí, ¿no? Pero siempre se quebraban esas benditas vasijas y nos castigaban. Porque siempre serán vasijas frágiles. Lo que hace la diferencia en esas vasijas es la sustancia que tiene dentro. Entonces Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, lo que hace que de nuestras vidas salgan obras poderosas, es el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Ese Espíritu de Dios nos ha dado dones, nos da habilidades, nos ayuda a desarrollar talentos, a desarrollar nuestro ministerio de una manera poderosa. Pero Pablo dice, recuérdate que lo que hace poderoso, lo que sale, es lo que tienes dentro. No tú como vasija. Tú sigues siendo siempre vasija. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué los hombres se alaban hoy? Si lo que hace la diferencia en un hombre que Dios usa es el espíritu de Él que está en esa persona. Pero no cargamos cualquier cosa, sino que cargamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces no permitamos que Satanás use nuestra baja autoestima para despertar un espíritu de temor dentro de nosotros, y que estemos ahí, hermanos, asustados o hablando más de la tragedia, de lo que está pasando, que animando a un pueblo para que crea a las promesas de Dios. O sea, nuestro propósito de nosotros los predicadores y los pastores es recordarle a usted que hay promesas de Dios. Y no importa el tiempo que nosotros estemos viviendo o pasando, no importa la tormenta, la dificultad, hay palabra de Dios que Dios ha hablado y que nosotros tenemos que hacer bien en recordarla. Entonces la naturaleza de un espíritu diferente, acá quería llegar, es la mentalidad. Porque cuando uno se convierte al Señor, este espíritu de Dios que nos hace nuevas criaturas, modifica todo en nosotros y modifica nuestra manera de pensar, revoluciona nuestra cabeza.
Bueno, antes sin Cristo ni lográbamos pensar. Nos salían, ay, dice, qué tonto era yo. Ay, ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que hace la diferencia y comienza a modificar nuestra manera de pensar. O sea, finalmente Dios nos enseña que tenemos esa masa gris, que es la inteligencia en el ser humano. Podemos pensar, recuerdo las cosas. Y esto, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa naturaleza de un espíritu diferente es que nos hace diferentes al mundo. Nosotros somos diferentes al mundo. Diga conmigo, yo soy diferente al mundo. Y esto no es orgullo, esto es identidad. Cuando usted sabe que Dios está con usted, le da identidad. Eco, porque sale del montón y dice cosas que quizás no estaban ni en usted. Por eso es que Jesús está preguntando a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y luego que ellos dijeron, ahora se dirige a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que son? Y todos están mandando su versión, pero aparece el aventado de Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, qué inteligente que eres, Pedro. Ah, tú lo sabías, ¿verdad? No, le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Hasta hoy ni ideas tenía quién era yo. Eso te lo reveló mi Padre. Porque lo que hace la diferencia en nosotros es el Espíritu de Dios. Somos diferentes del mundo y esto es identidad, no es orgullo. Yo soy diferente de las personas del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. No nosotros como personas, no, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ha hecho entender estas cosas y que podemos enfrentar cualquier dificultad sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. La identidad, esa es la que nos para enfrente de la dificultad y saber que tenemos que seguir avanzando y saber que tenemos que pelear esa batalla, pero primero partiendo, reconociendo quién soy yo en Dios. Entonces Jesús, nuestro modelo a seguir, el hombre más manso de la tierra, el más humilde, el más sencillo. Un día en sus enseñanzas dijo en medio de la multitud, yo soy el buen pastor. Lo crucificaron porque él decía que era Dios. Y era verdad. Nunca lo expresó con orgullo, sino que estaba aclarándoles quién era él. No importa que los demás dijeran, ¡ay, qué orgulloso! Él dijo, yo soy el buen pastor. O sea, en medio de un liderazgo religioso que se creían los mejores maestros del Sanedrín de Israel, Jesús dice, ¿saben qué? Yo soy mejor que ustedes. Yo soy el buen pastor. En otra oportunidad, en medio de su discurso dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y esto podía despertar en los oyentes como un espíritu, decir, ¿y este quién se cree? Simple y sencillamente la identidad a veces te va a poner en una posición de ser juzgado, pero lo importante es que tú no lo digas con orgullo. Usted no va a salir de acá diciéndole a la gente que se encuentre afuera, hey, yo soy mejor que tú. Sino que nosotros lo sabemos que somos diferentes porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero el día que no cultivamos ese Espíritu de Dios en nosotros somos igual que ellos. Porque yo he visto a los cristianos abrazados con el mundano llorando por el problema. Ay, ¿qué vamos a hacer con este COVID? Y hoy nos vamos a morir todos. Yo he visto a los cristianos llorar como una persona que no tiene esperanza.
De eso se trata, de decir yo soy diferente. Y no se quedó ahí el Señor, porque más adelante Él sigue diciendo: yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no tendrá hambre jamás. Y eso no es nada. Más adelante se dice otras palabras, dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso lo crucificaron. Por eso el diablo no nos quiere a nosotros. Y este mensaje no es motivador. Este mensaje es revelador de una enseñanza de identidad. Pero eso de que usted descubra quién es y que usted se crea quién es, eso le va a acarrear problemas con el enemigo. Porque a él le gusta tenernos, o sea, manejarnos él. Satanás le gusta manejar a la humanidad. Y eso es lo que vino a hacer Cristo en nosotros, a darnos nuestra libertad. Somos libres, podemos vencer a Satanás, podemos destruir todas las trampas del diablo, pero porque permanecemos amando al Señor y cultivando ese Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Entonces esa naturaleza comienza a trabajar en nosotros. Somos diferentes y tenemos que ser diferentes en medio de una generación religiosa infiel que se encuentra encerrada en 4 paredes, y a veces eso es la mayoría. 10 espías, que era la mayoría, líderes de sus tribus, trajeron un mensaje negativo y dispusieron el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. Pero hay 2 hombres que tienen un espíritu que es diferente. Y esta mentalidad de Caleb, del cual estamos hablando, define la generación de cristianos que nosotros tenemos que ser. Porque vea qué curioso esto. Versículo 1. Hoy sí vámonos a Josué 14. Vamos a ver, versículo 1. Dice que los hijos de Israel se reunieron en Gilgal. Vamos, ¿qué era? 14 me parece. Vamos a ver, ¿dónde comenzamos aquel día? O 6 era, ¿verdad? Vamos, ayúdenme. Del 6, ¿verdad? Póneme ahí por favor versículo 6. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Gilgal, usted ya sabe que es la ciudad de las grandes decisiones, ¿verdad? Gilgal es el lugar de decidir si Dios o mis dioses. Si decido por Dios, tiene que haber un pacto con Dios. Y en el tiempo de Israel era la circuncisión. En el tiempo de nosotros, la iglesia, es entregarle nuestro corazón a Cristo para que Él lo pueda circuncidar. Quitar las capas que lo cubren de dureza, de religiosidad, y dejar que Él opere a través de su Espíritu Santo en nosotros. Pero dice que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefonés en Neseo, le dijo, entonces aprovecha Caleb para conversar con Josué, después de 45 años que Dios había dicho algo. Y le dice Caleb a Josué: ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Sades o Cades Bernea, tocante a mí y a ti? Y parece que a Josué se le había olvidado, porque los siguientes versículos demuestran que Caleb tiene que recordarle toda la historia. O sea, en pocas palabras le está diciendo: ¿tú te recuerdas? Ay, hermanos, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos muy fácil de olvidar lo que Dios habla. Bueno, de una semana para otra ya no recordamos lo que se predicó. Hay quienes toman nota, pero para archivar nada más.
Vea qué importante, porque la naturaleza de un espíritu diferente hace que nosotros recordemos la promesa que Dios nos ha dado. No importa el tiempo que haya pasado, el que tiene un espíritu diferente tiene pendiente eso. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, pero ellos dicen: Dios dijo algo referente a mí. ¿Recuerdas? Le dice Caleb a Josué. ¿Recuerdas lo que el Señor dijo? Traer a memoria. ¿Por qué cree que la gente va de seminario en seminario? ¿Por qué cree que la gente va de iglesia en iglesia? ¿Por qué cree que después de que termine el culto, aunque algunos de ustedes van página por página de web o Facebook o YouTube, mensaje tras mensaje, en vez de recordar lo que Dios le está hablando hoy? O sea, ese tipo de gente que anda buscando siempre revelación por todos lados, nunca escuchan lo que Dios les dice. Eco, porque Dios nos dio una iglesia, nos da un pastor para que nos predique y para que Dios hable. Y cuando yo me reúno en ese lugar, debo escuchar el mensaje de Dios. Algo Dios me querrá decir ese día. Dios usará a ese pastor. Dios ha usado burros, ha usado bestias, puede usar aunque las piedras. Dios puede usar cualquier cosa. Y hoy a lo mejor Dios quiere usarme a mí para hablarle a usted. Pero nosotros necesitamos. Por eso es que la naturaleza de ese espíritu diferente lo hace es que yo rehúso a olvidar lo que Dios dijo. 40 años, hermano, 45. Nosotros como iglesia apenas vamos a cumplir 20. Y hay gente que ya olvidó lo que Dios le dijo que iba a hacer con ellos acá. Porque descuidamos nuestra relación con Dios. Caleb no se olvidó. Por eso le traje este mensaje y este tema, la naturaleza del espíritu diferente. Porque no podemos andar diciendo: yo soy diferente, y nunca sabemos ni lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo soy diferente, ¿por qué? Porque entiendo que Dios habla. Porque sé que Dios me ha dado palabra. Porque sé que Dios me ha dado promesa. Y no importa los obstáculos que pueda encontrar en el camino, y no importa los meses y los años que pasen, a mí Dios me dijo. Y va a llegar el tiempo cuando yo debo traer, eco, porque Dios trabaja en nuestra mente. La mente no es para almacenar toda la basura que Satanás manda a las 24 horas. La mente es para almacenar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Que esas promesas son las que me van a inspirar a seguirlo, a caminar, a vivir. Por eso es que no me quiero morir. Yo no quiero vivir porque la vida está linda acá, no, sino porque hay promesas de Dios. Y durante esas promesas estén acá y en mi corazón, yo sé que Dios las va a cumplir. Pero muchos olvidan de una semana para otra. Olvidamos lo que Dios ya nos dijo. Y esta gente pues va siempre así, ¿verdad? Y siempre regresan vacías. Pero la idea es que cuando tú estás con Dios y sabes que el Espíritu de Dios está en ti, Él va a renovar tu mente, y ese espacio en tu mente va a ser ocupado por la palabra de Dios, por las promesas de Dios, y esas promesas van a hacer a que tú te rehúses a olvidar lo que Dios dijo. Jesús en su ministerio siempre dijo: he venido para morir. Y la vida es linda, la familia es hermosa, y ustedes, mis discípulos, son lindos, hermosos, pero yo me tengo que ir. Yo debo morir. Y dice que ese gozo de regresar al Padre lo mantuvo a él con vida y activo, haciendo siempre la obra. Vea lo que dice Proverbios capítulo 7 del versículo 1 al 3. Este Espíritu de Dios que nos hace diferente nos tiene que llevar a rehusar, a olvidar lo que Dios dijo. Pero es importantísimo, porque en estos 3 versículos nos habla
de que nosotros tenemos que atesorar, tenemos que guardar, tenemos que ligar y tenemos que escribir. ¿Qué hacer con lo que Dios dijo? Hijo mío, guarda mis razones y atesórala contigo mis mandamientos. Ahí está el proverbista enseñando. Guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Versículo 3. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Lígalos a tus dedos y escríbelo en la tabla de tu corazón. Estos 3 versículos nos hablan de toda la relación que nosotros tenemos que tener con la palabra de Dios. Lo que Dios dice no es una revelación nueva que el predicador se saca, que es lo que está pasando hoy en la actualidad. Dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Decía un predicador uno de estos días, ¿sabes qué? Veo a Dios como tirándote una patada. Y el otro ya está temblando porque le van a dar la patada, pues. Si usted va a ver los predicadores que corren, que saltan y que dicen, veo a Dios haciendo esto, esto de predicar la palabra no es lo que yo veo o lo que yo quiero declarar, son las promesas de Dios escritas, lo que Dios ya dijo. Nosotros solo somos voceros, recordamos las promesas que Dios ya dijo. Y lo que nos enseña, guárdalo, lígalo, atesóralo. Lo que nosotros tenemos que hacer con lo de Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 12, nos describen una cantidad de cosas, porque comienza diciendo, esta palabra que yo te doy estará sobre tu corazón. ¿Por qué sobre? Porque debe estar adentro, pero sobre cubre las membranas de dureza del corazón, se forman sobre el corazón. Por eso habla en el nuevo pacto de la iglesia, habla de la circuncisión del corazón. O sea, la cirugía de Dios es abrir las membranas que han cubierto el corazón y que han hecho que el ser humano se vuelva duro contra de Dios. Pero cuando ellos reciben a Cristo, hay un bisturí espiritual, entramos al quirófano de Dios, abre esas membranas, las quita y deja el corazón mórbido, sensible a las cosas de Dios. Y cuando recibimos la palabra se convierte en guardián de nuestro corazón. Entonces dice Moisés en este libro de Deuteronomio, lígalo. No lo ha puesto todavía este hermano, estamos en Deuteronomio 6:6. Ahí, hermano, sígueme. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué importancia tienen los consejos de la palabra de Dios? El mensaje del predicador no debe de quedarse en el templo, en la atmósfera del culto. A estas paredes no les sirve la palabra de Dios. A los muebles, a los instrumentos que hay acá, no les sirve la palabra de Dios. Es para nosotros. Y eso tenemos que llevarlo dentro de nuestro corazón, para que nos traiga a la memoria: donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Acá por fuerza se tiene que tener cuenta bancaria, ¿no? Porque no le pagan, pues no le depositan el cheque. Pero la tarjetita esa siempre viene con un código, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta aprendernos ese código de esa tarjeta? De memoria. Y hay quien tiene más de una y se lo sabe todo. Yo tengo una mía y la de la iglesia. Y cada vez que voy a la gasolinera, porque es donde más gasto,
Voy al celular, uy, ya les descubrí dónde lo tengo. Pero hay como 1000 números, solo yo sé cuáles son. Pero yo tengo que, ¿cuál es el código de esta? ¿Cuál es el código? Y entonces voy recordándome para no equivocarme. Son 5 numeritos nada más. Pero eso no quisiéramos que se nos olvide, como la password de Facebook. ¿Por qué son importantes para nosotros? Porque creemos que esas cosas son importantes. Las guardan, y los jóvenes las esconden también, porque los padres no deben saber. Qué bueno sería lo que está diciendo Moisés a Israel en este capítulo 6 de Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy, acá no está hablando Dios, está hablando Moisés. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, que sigue diciendo: y la repetirás a tus hijos. Es que a mi hijo ya le hablé, y él siempre mi mamá diciéndome lo mismo. Bueno, es bíblico. Mamá, el evangelio es voluntario. Bueno, es voluntario, pero a mí el Señor me manda que te la repita siempre. Infierno y gloria, ¿qué quieres? Si sigues viviendo así, infierno, papá. ¿Quieres ir a la eternidad? Cristo. Pero ya lo sé, mamá. No lo sabe porque no lo busca. Ahora dice Moisés: y la repetirás a tus hijos. ¿Por qué los padres? ¿Por qué estos evangélicos tanto molestan evangelizando y predicando? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un espíritu diferente y no tenemos nada más de qué hablar. El que tiene el Espíritu de Dios no tiene nada más de qué hablar. ¿Por qué? Porque donde hay más que hablar son en las cosas negativas, es en las cosas del mundo, es en las cosas del diablo. Allá sí hay novela, farándula, mentira. Pero en las cosas de Dios hay pocas palabras, pero son verdaderas. Y cada vez que le digan: ¿por qué usted siempre habla de eso? Porque yo, dígale, no tengo de otra cosa que hablar, solo de las cosas de Dios. Y las repetirás y hablarás de ella estando en tu casa. Si los hijos se cansan, váyanse, porque mi casa es mi casa. Cuando cumpla 18 me voy. No es verdad, no se van. Porque sacan la cabeza y saben lo duro que es. Les conviene aguantar nada más. Repítelas en tu casa, andando por el camino. Parecemos locos, ¿no? Al doctor le dicen pastor, y al pastor le dicen doctor. Pues ese sí es locura, hermano. Eso ya no es evangelio, eso es locura. Sí, doctor, me dice uno, hermano. No, yo no soy ni enfermero. Bueno, enfermero sí. Andando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantas. Tener un evangélico en casa es fastidioso, o debería ser fastidioso. Por eso la gente se asusta y se va, porque o se convierte o se va. Pero qué bueno, hermano. ¿Y que por qué te hablas solo de eso? Porque el Espíritu de Dios que está en mí, solo eso me da de hablar. No tengo nada más que hablar. Cada vez que nos sentamos para hablar otras cosas, nos estamos saliendo del verdadero contexto de lo que es ser diferente. Porque el mensaje del hombre de Dios, del que tiene un espíritu diferente, es siempre un mensaje positivo, es un mensaje de bendición, es un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje basado en las promesas de Dios. Dios lo dijo, Dios lo hará. No tema, yo estoy con usted también. Si usted sufre, yo voy a sufrir, y el Señor también está sufriendo con nosotros. Porque eso es lo que Él promete. Pero no rehusar a olvidar. Pero no es una cosa de sentimientos o emocionalismo. No es el mensaje de declare. No, esto implica compromiso. Toma el mensaje de Dios, toma la palabra de Dios, lígatelo a tus dedos. Es una metáfora. Es tuyo, convive con esa palabra, con la Biblia. Es tuyo, es tuyo, es tuyo.
Yo sé mucha Biblia de memoria. Tengo una dificultad como en el inglés que les digo. Y tengo otra dificultad que no se los quería revelar, pero se los voy a decir. Sé mucha Biblia de memoria, pero no me pregunte el versículo que no se me queda. No, que libro tal, capítulo tal, versículo tal. A mí esas cosas de tales no se me quedan. Pero sí sé dónde la Biblia lo dice y cómo lo dice. Entonces dice la palabra que tenemos que decirla siempre. Versículo 8, ¿qué más nos dice acá? Y las atarás como una señal a tu mano. ¿Cuántas cosas andamos en las manos, hermano? Yo veo a veces los jóvenes con unos grandes chicotes de anillos de lata, indianos acá. I love you. La santa no sé qué cosa. Sagitario. Los signos andan ahí del zodiaco. Átalo a tus dedos. Es difícil que usted vea a un joven hoy con una cadenita de oro y que por ahí tenga una escritura: Jesús te ama. Y si la tiene, está bien escondida. Se nos hace dificultoso publicar quiénes somos nosotros en Cristo. Y entonces por eso es que no es el mensaje de la confesión, de la declaración: declara, establezca, tampoco del empoderamiento. Porque acá hay un compromiso ligado a lo que Dios dijo. Y Caleb ayudó a Josué a conquistarle las ciudades y entregarle a las tribus con una mentalidad: yo no voy a morir. 45 años peleando tierra, conquistando tierra, derribando ejército, dándola por herencia. Y cuando todo habían conquistado, dice: falta mi tierra. Y la tierra de él, que es Hebrón, que es la tierra de los gigantes, que si nosotros vamos a comenzar una tarea, vamos a comenzar ahorita que tengo fuerza, hermano, comienzo por lo más grande, ¿no? Porque después de pelear 24 horas o 15 días o 10 años, yo no sé cómo voy a estar. Yo hubiera sido Caleb, yo ya voy a estar viejito, hermano, yo pensionado voy a estar en ese periodo. Caleb sabía: vamos rodeando, vamos matando a la gente más menuda, vamos conquistando esto, pero ahí está mi tierra. Y esos se equipaban más cuando veían que Israel estaba haciendo destroces. Esos se estaban preparando más. Caleb no le importa. Termina de conquistar la tierra y él dice: hoy sí voy por la mía. Josué dice: ¿cuál mía? ¿No te recuerdas? Yo sí me recuerdo lo que Dios dijo. Han pasado 45 años y hoy me toca conquistar mi tierra. Rehusarse, hermanos, a olvidar lo que Dios nos ha dicho. Entonces esa es la naturaleza de un espíritu diferente, que comienza Dios trabajando en nuestra mente y comienza limpiando nuestro corazón y atesorando su palabra, y esas promesas tienen que estar con nosotros ahí. Los hijos van creciendo y usted los tiene en las manos del Señor desde que estaban chiquititos. Así, si en mi país dice así, piensan que es un ternero. Mi hijo está así, diciendo que es un animal que usted tiene de hijo. ¿A dónde nosotros se hace así? Porque si es así es animal, si es así es persona. Pero así las cositas. Y crecen y no quieren y se van desviando, y hay padres que renuncian y se cansan tanto, se frustran, que ellos se van al mundo con los hijos. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios y crea las promesas de Dios, usted diga: no me voy a morir. No me voy a morir hasta que no te vea rendido a los pies de Cristo. Te quisiera sano, pero si te traes ciego no importa,
Pero si te trae quebrado de todos los huesos, no importan que te tenga que cuidar. Pero te voy a ver. Porque no se debe descansar en descansar por la fe en las promesas que Dios ha dicho. Después hay enfermedades, hermano. Estamos en el tiempo de las enfermedades que aparecen así como hongos, nacen, y los médicos están locos porque ellos no hayan qué hacer con la gente. Nos meten medicamentos que no son ni para eso, porque ni ellos saben qué tenemos. Y pasan los meses, pasan los días, y de repente se va agravando. No importa cuánto vaya avanzando esa enfermedad, usted tiene una promesa del Señor. Dios lo dijo, por haberme creído, tú sí vas a disfrutar de esa tierra prometida. Tú vas a disfrutar de esas bendiciones. Entonces es tiempo de creerle a Dios, de rehusarnos a olvidar lo que Dios dijo. No olvide. Si Dios le ha dado palabra, si Dios le ha dado promesa, no olvide nunca. Dios me dijo, Dios lo hará. Pero yo debo creerle a Dios. Debo creerle a Dios. Y en estos tiempos, mis hermanos, es un buen momento para que nosotros podamos recordar todas las promesas que Dios nos ha dado. Póngase de pie. En este tiempo es el mejor momento para que nosotros podamos recordar, revisar todas las promesas que Dios nos ha dado para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio. ¿Por qué digo en estos momentos? Porque es momento de crisis, porque es momento de asustarse, porque es momento de lamentar, es momento donde la gente está asustada. Y hoy usted amanece con un dolor acá en la garganta y usted dice tampone, cuarentena, aléjense de mí porque creo que ya lo tengo. ¿O no es eso? ¿No es la conversación en casa? Y de repente y los demás dicen, es verdad. Cuidado, porque es un tiempo difícil y la gente se está muriendo. Pero en este tiempo es el tiempo que nosotros podamos recordar todas las promesas que Dios ha dado para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque para sobrevivir en un momento difícil es aferrarse de lo que Dios dijo. De lo que Dios dijo. El versículo 10, volviendo a Josué 14. Caleb, aparte de no olvidar lo que Dios le había dicho 45 años atrás y convivir con esa palabra diaria, la ligó a su corazón, la ligó a su vida. Sabía que no iba a morir peleando. Yo anduve en la guerra, casi la mayoría de la guerra en mi país, 12 años de guerra yo viví, la mayoría. Yo no era cristiano, pero había crecido en las cosas de Dios y creía tanto en que Dios le escuchaba a mi mamá y que los pastores de mi mamá eran buenos pastores. Si yo creía así ciegamente, y yo decía, mi madre ha pedido oración por mí, yo no me voy a morir. No, yo no me voy a morir. No, yo veía a mis compañeros caer en las batallas y yo estaba ahí con la cabeza enterrada, pero yo no me voy a morir, no me voy a morir. Yo recuerdo una vez que habíamos peleado 15 días y no podía levantar la cabeza y dábamos vueltas como gusanos en las hojas porque la pala, 15 días. Y yo decía, yo no me voy a morir. Hermanos, superé 15 días y no me morí. Acá estoy dando guerra todavía. Porque en mi ignorancia yo sabía que yo no me podía morir. Porque había alguien orando por mí. Y los hijos lo saben. Los esposos inconversos lo saben. Las esposas inconversas, los parientes inconversos lo saben. Ellos te ignoran, ellos te rechazan. Pero cuando están en necesidad, mira, fíjate que estoy enfermo. Tú que crees en Dios, dile a tus hermanos que oren por nosotros. Ellos lo saben. Entonces, aunque estemos dando vuelta en medio de la batalla, nosotros no podemos morir si tenemos una promesa de Dios.
Rehusarse, rehusarse. Pero no solamente rehusarse, sino que necesitamos esto. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Yo debo reconocer por qué el Señor me ha mantenido con vida. ¿Usted cree que el Señor me mantuvo con vida a mí después de tantas cosas que he pasado solo por mi linda cara? ¿O porque ustedes necesitaban de mí? Sin un pastor como yo, ustedes se hubieran perdido. Dios ha tenido un propósito con mi vida. Y tiene un propósito con mi vida. Y por eso me ha hecho vivir. Y esta tarde usted también tiene que saber que si usted está en la edad que está, y no importa la edad que tenga, nunca se avergüenzan. Los jóvenes dicen viejo, pero usted diga yo ya llegué. Y tú con este virus no sabemos. Yo al menos ya si me muero a mis 52 años, yo ya viví. Pero ustedes ni saben lo que es la vida. Pero hay promesas de Dios. Y debemos reconocer, hermanos, esa ayuda divina. ¿Por qué Dios me ha mantenido con vida? Eso es lo que Josué, lo que Caleb dice. ¿Por qué Él me ha hecho vivir todo este tiempo? Hay que reconocer por qué estamos con vida. El propósito de Dios. Que Dios lo mantiene vigente. Cuando Dios dice contigo voy a hacer esto, Dios lo va a hacer. Nosotros seguimos manteniendo eso y debemos seguir creyendo. Fíjese que el segundo libro de Reyes, en su capítulo 20, describe la historia de un rey, Ezequías, que el profeta Isaías llega y le dice que ordene su casa porque Dios ha dicho que él va a morir. El hombre se gira para la pared, llora y habla con Dios. Y le dice, tú sabes que yo he sido fiel. Tú sabes que yo he andado en tus caminos. Y el profeta sale después de la profecía en lo que él está orando. Y cuando va a medio patio de la casa, Dios le habla y le dice, párate un momento, regrésate, dejemos la profecía nula. Dice, ve a decirle de nuevo a Ezequías que no se va a morir. Le voy a dar 15 años más. Eso es para fiesta, ¿no? Le sacó el Señor de la terapia intensiva del hospital y usted, ¡fiesta! ¿Voy a seguir mi vida como antes? No. Recuérdate por qué el Señor te ha preservado la vida. Este rey salió a celebrar los 15 años más de vida. Si me voy a morir, estaba diciendo un señor al otro día, voy a morir disfrutando mis últimos días. Pues disfrutando depende en qué manera, ¿no? Si la disfruta mundanamente, pues no está disfrutando nada. Uno de sus férreos enemigos de Judá, que era el rey de Babilonia, mandó mensajeros a este rey y le dijo, es que me di cuenta que estabas enfermo, y le mandó presente. Y vino Ezequías y ¿sabe qué es lo que hizo? Tomó los mensajeros y les dio un tour dentro del palacio. Dijo, estas son las copas con las que ministramos en el templo, estas son las armas que nosotros tenemos, y les mostró a todos todo su potencial al ejército contrario. Vino Isaías y le dijo, ¿por qué hiciste eso? Y en esos 15 años, aparte de que expuso a Judá para que cayera en manos del imperio babilónico, le nace un hijo, Amasías. Y Amasías viene a ser el rey sustituto cuando él muere. Y fue el peor rey en la historia que ha tenido Israel. Y Ezequías muere y murió mal. Simple y sencillamente porque no entendió el propósito por el cual Dios le había dado 15 años más de vida.
Eco, ¿por qué Caleb dice, yo sé por qué el Señor me ha hecho vivir todos estos años? Dios no nos ha dado la vida para que nosotros la estemos desperdiciando o hagamos lo que nosotros queramos, ¿no? Si Dios nos ha preservado la vida y si vamos a superar este virus mutante que nos están diciendo que tenemos que aprender a convivir con él. Va a ser estacionario, él va a venir por estaciones y nos va a atacar, pero nosotros vamos a ir a meternos la vacuna y ya, paró ahí. Pero están los sobrinos también, que son primos hermanos. Este virus mutante, todos los demás virus que nacen, les llaman primos hermanos, porque se derivan del mismo virus. Entonces, el virus que salió en la China no es el mismo que apareció acá en Italia. El de acá era más fuerte. Y bueno, pero si Dios nos libra de eso, usted tiene que seguir recordando el propósito por el cual Dios me ha hecho vivir este tiempo. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor. Nosotros sin ti no somos nada, pero lo que nos hace diferente es tu Espíritu Santo en nosotros. Por eso dijiste, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a ustedes. Gracias, gracias, Señor, porque hoy somos un pueblo que tenemos tu Espíritu. Somos una iglesia, Señor, comprada a precio de sangre, y tú moras dentro de nosotros. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y hacer, Señor, que cada día te agradezcamos, que cada día entendamos el propósito por el cual tú nos tienes con vida. Superamos enfermedades, superamos tumores, superamos, Señor, problemas, superamos circunstancias financieras, todo aquello negativo, trampas del diablo, todo lo superamos, pero no porque somos superhombres, sino, Señor, porque tú tienes un propósito en nuestra vida. Queremos rehusarnos, Señor, a olvidar las promesas que tú nos has dado de tu palabra. Bendigo a tu pueblo esta tarde, Señor, y te pido, Dios mío, que sigas haciendo tu obra en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. No queremos ser como el rey Ezequías, Señor. Queremos seguir confiando de que no estamos viviendo porque te hemos agradado, sino porque tú tienes un propósito en nuestra vida y queremos aprovechar ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.